Doris Coleman calentó la cena por tercera vez. Eran casi las 9 de la noche, y en la calle hacía un frío húmedo típico de noviembre en Reno. Las velas cuidadosamente colocadas sobre la mesa del comedor se habían consumido hacía tiempo, dejando solo unas gotas de cera solidificadas. Guardó el teléfono en el bolsillo de su bata y, frunciendo los labios, comenzó a colocar los platos. La costumbre de esperar a su marido cuando salía del trabajo se había convertido en una espera interminable de su regreso, sin saber de dónde vendría. La puerta de entrada se abrió justo en el momento en que Doris puso sobre la mesa la botella del vino favorito de Garrett, un cabernet tinto de una bodega al norte de Reno, que solo abrían en ocasiones especiales. El 10º aniversario de su boda parecía motivo suficiente, aunque tuvieran que celebrarlo solos durante la mayor parte de la noche. «Perdona por llegar tarde», dijo Garrett, dejando el abrigo descuidadamente sobre el respaldo de una silla en lugar de colgarlo en el perchero. «Se me alargó la reunión». Doris percibió el aroma de un perfume ajeno mezclado con el olor a alcohol. Una reunión. Claro. Sonrió débilmente, tratando de no delatar el temblor de sus manos. «Feliz aniversario», dijo y levantó la copa. Garrett la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Luego se dejó caer pesadamente en la silla y se frotó la cara con las manos, como tratando de borrar una tensión invisible. «Doris, tenemos que hablar». 4 palabras que nunca presagiaban nada bueno. Ella dejó la copa sobre la mesa sin beber. «No puedo seguir así», dijo Garrett con voz seca y distante. «Quiero el divorcio». El tiempo se detuvo. Doris sintió que la habitación daba vueltas ante sus ojos. Por supuesto, su matrimonio llevaba mucho tiempo resquebrajado. No era una mujer ingenua, pero hoy, en su aniversario, ¿por qué hoy? Fue todo lo que pudo decir. ¿Qué más da? Él hizo un gesto de irritación con la mano. Un día más no cambiará nada. Los dos sabemos que esto se ha acabado. Ya he contactado con un abogado. Ante los ojos de Doris pasaron imágenes de su vida juntos. El primer encuentro en la librería donde ella trabajaba como dependienta después de la universidad. Garrett era entonces un simple ayudante de albañil, un chico ambicioso con brillo en los ojos y grandes planes para el futuro. Hablaba de sus sueños con tanto entusiasmo que era imposible no creer en su éxito. La siguiente imagen fue su boda en una pequeña capilla a las afueras de Reno. Una ceremonia íntima con muy pocos invitados. ¿Por qué gastar dinero en una ceremonia fastuosa si se puede invertir en algo más práctico?, dijo Garrett entonces. Doris estuvo de acuerdo, aunque siempre había soñado con un vestido de novia precioso y una verdadera fiesta. «He conocido a otra mujer», su voz la devolvió a la realidad. «¿Hace mucho?», preguntó ella, sorprendida de su propia calma. El shock, probablemente, llegaría más tarde, como una ola ensordecedora. «¿Qué más da?», repitió él sirviéndose más vino. «Se llama April. Trabaja en nuestro departamento de marketing. Es joven y enérgica». A diferencia de mí, pensó Doris. A sus 42 años se sentía mucho mayor, exprimida como un limón, cansada de intentar constantemente estar a la altura de las crecientes expectativas de su marido. «¿Y lleváis juntos...?» No pudo terminar la frase. «6 meses», respondió él encogiéndose de hombros, como si estuviera hablando del tiempo. 6 meses. Doris recordó cómo, 6 meses atrás, Garrett había comenzado a quedarse en el trabajo más a menudo de lo habitual. Cómo habían aparecido viajes de negocios inesperados los fines de semana. Cómo se había vuelto quisquilloso con su apariencia, insinuando que no le vendría mal cuidarse un poco más. Y eso después de que ella dejara su trabajo en el Hotel El Dorado para apoyar su carrera profesional y hacerse cargo de todas las tareas domésticas. «Necesito que te vayas antes de que termine la semana», dijo él mirando por encima de su cabeza. «La casa está a mi nombre, ya lo sabes». Por supuesto que lo sabía. Cuando compraron la casa 5 años atrás,
Garrett insistió en que la propiedad estuviera a su nombre. Así será más fácil con los impuestos, explicó entonces. Y ella, como siempre, accedió confiando en su habilidad financiera. ¿Y qué hay de la división de bienes? Su voz sonaba como si viniera de otra parte. Llevamos 10 años juntos. Tengo derecho a... ¿A qué? La interrumpió con una sonrisa desagradable. No has trabajado en los últimos 7 años. Todo lo que tenemos lo he ganado yo. Mi casa, mi coche, mis ahorros. ¿Qué puedes demostrar? Que me preparabas la cena y me lavabas los calcetines. Cada palabra era como un latigazo. Lo que más le dolía no era la noticia en sí. En el fondo sabía que su relación se había convertido en una farsa hacía tiempo, sino la crueldad con la que él tachaba los años de su vida. Te daré algo de dinero para que te arregles al principio, añadió, como si fuera un gesto generoso, para que puedas alquilar algo sencillo hasta que encuentres trabajo. Doris recordó cómo, unos años antes, había propuesto volver al trabajo cuando le ofrecieron el puesto de subdirectora en el mismo hotel en el que había trabajado como administradora. Garrett se burló de la idea. ¿Para qué quieres esa miseria? Yo gano suficiente. Mejor ocúpate de la casa como es debido. Y luego vino el incidente con la cuenta bancaria conjunta. 3 años atrás, Doris decidió apuntarse a un curso de fotografía, una afición que había abandonado después de casarse. Garrett montó un escándalo por gastos imprudentes y acabó cerrando la cuenta conjunta, dejándole solo una tarjeta con un límite mensual para gastos domésticos. Tendrás que aprender a vivir con lo que tienes, le dijo entonces. ¿Cuánto? Preguntó ella ahora, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué? No entendió él. ¿Cuánto dinero piensas darme para los primeros tiempos? Él mencionó una cantidad que apenas alcanzaría para pagar un mes de alquiler de un pequeño apartamento en el barrio menos prestigioso de Reno. ¿Eso es todo? ¿Después de 10 años de matrimonio? Da gracias por eso, dijo él, terminando el vino y dejando la copa sobre la mesa con un golpe irritante. Legalmente no te debo nada. Los dos sabemos que no has trabajado oficialmente desde que dejaste el hotel. No hay ningún documento que demuestre tu contribución al presupuesto familiar. Doris se quedó callada, asimilando la información. Durante todos esos años se había acostumbrado tanto a ceder, a aceptar, a evitar los conflictos, que ahora simplemente no encontraba palabras para objetar. «Esta noche dormiré en el salón», dijo Garrett levantándose de la mesa. «Y mañana te ayudaré a buscar un apartamento, algo barato, como todo lo que él consideraba aceptable para ella. Ropa barata, cosméticos baratos, aficiones baratas. Sin embargo, él nunca se había negado a comprarse trajes caros, ser socio de un club de golf o coleccionar whiskies. «Estoy seguro de que te las arreglarás», añadió con falsa alegría en la voz. Al fin y al cabo, siempre ha sido práctica. En su boca, eso sonaba casi como un insulto. Práctica, no apasionada, no inspiradora, no indispensable, simplemente práctica, como un mueble viejo y cómodo. Los 3 días siguientes pasaron como en una nube. Doris recogió mecánicamente sus cosas, llamó a anuncios de alquiler y clasificó lo poco que podía llamar suyo. Garrett pasó la mayor parte del tiempo fuera de casa, regresando tarde y encerrándose inmediatamente en su estudio. El jueves, la víspera de su mudanza, apareció de repente con una caja de champán barato. «¿Qué es esto?», preguntó Doris mirando la caja de cartón en el recibidor. «Considéralo un regalo de despedida», dijo él con una amplia sonrisa. «April y yo nos mudamos a un nuevo apartamento más cerca del centro. Voy a vender la casa. Pensé que podrías llevarte esto». En la caja había viejos álbumes de fotos, varios libros de su estantería y una vajilla de porcelana que le habían regalado sus padres cuando se casó. El resto,
los muebles, los electrodomésticos, incluso su lámpara de pie favorita, que había comprado antes de conocer a Garrett, decidió no tocarlo. Según él, eso facilitaría la venta de la casa. «Sabes, creo que así es mejor», dijo mientras la observaba guardar los álbumes. Un nuevo comienzo para los dos. «Sí, claro», respondió ella con voz apagada. «Pero no cometas el error de salir con el primer hombre que se te cruce», continuó él con una sonrisa de satisfacción. «A tu edad será difícil encontrar a alguien, ya sabes». Doris no dijo nada. Lo entendía demasiado bien. Él no temía que ella encontrara a otro, temía que ella pudiera arreglárselas sin él. El día de la mudanza llovía. Garrett se ofreció a llevarla a su nuevo hogar, más por un sentimiento de responsabilidad residual que por un deseo real de ayudar. El apartamento que había alquilado estaba en un viejo edificio de 2 pisos a las afueras de la ciudad. Tenía un dormitorio, una cocina diminuta y una sala de estar con vistas a un aparcamiento de camiones. $100 a la semana era casi todo lo que podía permitirse con la cantidad que él le había dado. «Parece acogedor», comentó Garrett, mirando las paredes descascarilladas y el linóleo desgastado. «Gracias por traerme», respondió Doris, sin ganas de seguir hablando. Esperaba a que se marchara para quedarse sola y dar rienda suelta a las lágrimas que había estado conteniendo durante todos esos días. «Escucha», dijo él, moviéndose incómodo de un lado a otro junto a la puerta. «Si las cosas se ponen muy difíciles, puedes llamarme. No soy ningún monstruo». Por un instante, algo parecido al arrepentimiento se reflejó en su voz, pero enseguida fue sustituido por su habitual seguridad en sí mismo. «Estoy seguro de que pronto encontrarás trabajo», dijo mirando el reloj. «Algo sencillo. En un supermercado, quizá, o en un restaurante de comida rápida». Otro golpe, otro recordatorio de lo poco que la valoraba. «Me las arreglaré», dijo Doris con firmeza. «Claro», respondió él con un gruñido que delataba su escepticismo. «Bueno, adiós». La puerta se cerró tras él, y Doris finalmente se permitió dejarse caer al suelo y romper a llorar. 10 años de su vida habían terminado así, en un pequeño piso alquilado, con una caja de recuerdos y la cartera vacía. Una hora más tarde, se secó las lágrimas y empezó a desempaquetar sus cosas. En el fondo de la caja de álbumes encontró su vieja agenda que había llevado antes de casarse. Abriéndola por una página al azar, leyó una anotación de hacía 10 años. «Empecé a trabajar en la administración de un hotel. El gerente dice que tengo potencial. Quizás dentro de un par de años pueda convertirme en asistente del director. Garrett no está muy entusiasmado con mi nuevo trabajo. Cree que me distrae de nuestra relación. Pero me gusta sentirme útil y competente». Cerró la agenda. Ya entonces había señales que ella ignoraba. Su deseo de controlar su tiempo, su dinero, sus ambiciones. Doris se acercó a la ventana. Seguía lloviendo, convirtiendo el aparcamiento en un mar de charcos. Empezaba a oscurecer. La primera noche de su nueva vida. 42 años, ahorros mínimos, habilidades profesionales obsoletas. ¿Qué podía oponer a eso? El sonido de un mensaje entrante en el teléfono interrumpió sus pensamientos. Era de Garrett. «Se me olvidó preguntarte si tendrás suficiente dinero para empezar. April cree que debería haberte dado más». Ella no respondió. Ni siquiera ahora era capaz de reconocer que no tenía razón. Ni siquiera ahora era idea de otra mujer, sino su propia decisión. Media hora más tarde llegó otro mensaje. «Te he dado acceso a nuestra antigua tarjeta de crédito. Tiene un límite bajo, pero debería bastarte para un par de meses hasta que te recuperes. Después la bloquearé». Y a continuación, «Estoy seguro de que pronto comprenderás lo difícil que es sobrevivir sola, especialmente, bueno, ya sabes, en tu situación». Doris apagó el teléfono. No quería volver a oír su tono condescendiente, su preocupación casi despectiva.
Estaba seguro de que no podría arreglárselas, que pronto empezaría a llamarlo para suplicarle ayuda, que sin él no era nada. Quizás, en el fondo, ella misma lo creía, pero ahora, mirando la lluvia por la ventana y escuchando el zumbido del viejo frigorífico en el piso vacío, Doris Coleman sentía que algo nuevo despertaba en su interior, algo a lo que aún no podía poner nombre. Como diría Garrett, el tiempo lo dirá, solo que el resultado podría no ser el que él espera. La mesa número 6 lleva 15 minutos esperando la cuenta, dijo Sheila con irritación, pasando junto a Doris con una bandeja de platos sucios. Y la mesa 8 todavía no ha recibido su tarta de arándanos. Doris asintió y se apresuró hacia la caja. 3 semanas como camarera en el restaurante Ray's le habían enseñado a lidiar con el caos. El pequeño local familiar, situado en un barrio anodino de Reno, no atraía a los clientes por su ambiente o su ubicación, sino exclusivamente por la cocina casera del anciano chef Ray Hampton. «Ray, la mesa 8 espera el postre», dijo asomándose a la cocina. Un hombre alto y delgado, con el pelo completamente canoso, se apartó de los fogones y la miró con sorpresa. «Le di el pastel a Maggie hace 10 minutos». Doris miró a su alrededor en busca de otra camarera, pero no la vio. «¿Está fumando otra vez en la puerta de atrás?», preguntó Ray con cansancio, sacando otro trozo de pastel de la nevera. «Toma, llévaselo, por favor, y dile al cajero que le haga la cuenta al número 6». Al cruzar el salón, Doris vio que una pareja joven en la mesa número 2 intentaba llamar la atención del camarero, mientras que un grupo de turistas junto a la ventana miraba con impaciencia el reloj. Asintió a la pareja, indicando que se acercaría en 1 minuto, y rápidamente llevó el postre y la cuenta a su destino. «Disculpen la demora», le sonrió. «¿En qué puedo ayudarles?» «Pedimos 2 cafés hace 20 minutos», dijo la mujer sin ocultar su descontento. «Lo arreglo enseguida». Doris se dirigió a la barra donde Ted, el camarero y barista a tiempo parcial, limpiaba perezosamente los vasos. 2 cafés para la segunda mesa, recordó. Creo que los pidieron hace rato. «Pero estarán recién hechos», respondió Ted, sin darse prisa en ponerse manos a la obra. Al final de la jornada, cuando los últimos clientes abandonaron el restaurante, Doris sentía que las piernas le temblaban de cansancio. 2 meses atrás, nunca hubiera imaginado que a los 42 años se ganaría la vida sirviendo platos. Pero la vida después del divorcio resultó ser una dura prueba. La tarjeta de crédito que le dejó Garrett tenía un límite muy bajo y ella intentaba no tocarla, ya que recordaba muy bien sus palabras de que pronto estaría suplicándole ayuda. Su orgullo no le permitía cumplir sus expectativas. La búsqueda de trabajo era humillante. Todos los que se enteraban de que tenía 7 años sin trabajar la rechazaban educadamente. En su primer día de trabajo en el restaurante, contuvo las lágrimas cuando un cliente de 20 años la llamó «señora», en un tono que se usa para dirigirse a las abuelas. ¿Un día duro? Ray se sentó a su lado, en una mesa esquinera donde ella contaba las propinas. «Ha habido días peores», sonrió Doris doblando los billetes. «He visto cómo ha solucionado lo de los pedidos equivocados. Impresionante». Se frotó las manos enrojecidas por el trabajo. «La mayoría de los nuevos se asustan y se pierden». Doris se encogió de hombros. «Llevo 7 años trabajando en un hotel. He aprendido a no entrar en pánico cuando las cosas no salen según lo planeado». «¿En un hotel?», preguntó Ray con interés. «¿Cuál?» «El Eldorado. Trabajaba allí como administradora». «¿Y qué pasó?» Doris se quedó pensativa por un momento. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Había dejado que su marido la convenciera de que su trabajo no era importante? ¿Había creído que su vocación era ser ama de casa? «Circunstancias familiares», respondió lacónicamente. Ray asintió con comprensión, sin insistir en los detalles. «¿Sabes?», dijo, mirando al vacío.
Llevo 42 años dirigiendo este restaurante. Empecé con mi padre cuando tenía 20 años. Él me enseñó todo, desde cómo elegir a los proveedores hasta cómo preparar un filete perfecto. Doris escuchaba en silencio, sin entender a dónde quería llegar. He dedicado toda mi vida a este lugar, todo lo que tenía, tiempo, fuerzas, dinero, y ahora sonrió con tristeza. Los médicos dicen que tengo que bajar el ritmo. El corazón me falla. Lo siento mucho, dijo Doris con sinceridad. No es para tanto, respondió el cocinero restándole importancia. Tengo 62 años, ya es hora de descansar. El problema es que no tengo hijos. Mis sobrinos viven en otros estados y están muy ocupados con sus cosas. No tengo a nadie a quien dejarle el negocio. Doris frunció el ceño desconcertada. ¿Quiere vender el restaurante? Lo estoy pensando, asintió Ray. ¿Pero quién lo compraría? La ubicación no es la mejor, el equipo es viejo. Y la competencia en Reno. Cada año abren una decena de cafeterías y restaurantes nuevos. Se levantó, dispuesto a marcharse. Perdona por quejarme, murmuró avergonzado. Es que hoy es un día melancólico. Si me lo permite, Doris reunió todo su valor. He visto algunas cosas que se podrían mejorar, para que el negocio resulte más atractivo para los clientes. Ray levantó una ceja, sorprendido. Por ejemplo, su menú no se ha renovado desde los años 90, me parece. Todos los platos son excelentes, pero la presentación... Se calló, temiendo ofenderlo. Y la página web del restaurante parece que la crearon en los albores de Internet. En lugar de ofenderse, Ray se echó a reír. Es verdad. Mi sobrino lo hizo hace unos 15 años cuando estaba en la universidad. Desde entonces nadie lo ha tocado. También he notado que el sistema de pedidos es totalmente ineficaz. Los camareros lo anotan todo en papel y luego lo llevan a la cocina, donde es fácil que se confundan los pedidos. Una simple aplicación móvil para los camareros podría resolver el problema. Ray se frotó la barbilla pensativo. Sigue. Y otra cosa, el horario de los empleados. Maggie y Sheila cambian de turno constantemente en el último momento. No hay un sistema claro. Esto crea caos en el servicio. Ray puso una expresión curiosa, una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Sabes qué, Doris? Ven mañana 1 hora antes de tu turno. Hablaremos de esto con más detalle. Al día siguiente, Doris estaba nerviosa de camino al restaurante. Quizás se había pasado de la raya al criticar el negocio de Ray. ¿Y si decidía despedirla? No era fácil encontrar trabajo en Reno, especialmente en su situación, pero sus temores no se hicieron realidad. Ray la recibió con una sonrisa y una taza de café recién hecho. He estado toda la noche pensando en tus propuestas, dijo, invitándola a sentarse a una mesa en el salón vacío del restaurante, y he decidido que vale la pena intentarlo. Doris parpadeó sorprendida. ¿En serio? Escucha, dijo él, inclinándose hacia ella. Yo soy cocinero, no empresario. Mi padre se encargaba de toda la parte organizativa mientras vivió. Tras su muerte, yo simplemente mantuve todo como estaba. Pero los tiempos cambian, y si quiero vender el restaurante por un buen precio, tengo que ponerlo en orden. Durante las 2 semanas siguientes, Doris trabajó sin descanso. Después de sus turnos, se quedaba hasta tarde ayudando a Ray a modernizar el negocio. Empezaron poco a poco, un menú nuevo y más moderno, en el que se mantuvieron todos los platos favoritos de los clientes, pero se cambió la presentación. Luego, Doris encontró un sistema de pedidos online barato y enseñó a los demás camareros a utilizarlo a través de sus teléfonos inteligentes. Los resultados no se hicieron esperar. El número de errores en los pedidos se redujo a la mitad. Las mesas se atendían más rápido, lo que permitía recibir a más clientes por turno. Tenías razón, reconoció Ray al mes siguiente, cuando hicieron el primer balance. Los ingresos han aumentado un 15% en comparación con el mes pasado. Y si renovamos el interior y creamos una página web decente con reservas online,
Los resultados serán aún mejores, comentó Doris. Sinceramente, ya no sé si quiero vender el restaurante, admitió Ray. Ahora que las cosas van tan bien. ¿Y tu salud?, le recordó Doris. Sí, es un problema, suspiró él. Realmente necesito trabajar menos. El médico fue muy insistente. Doris se mordió el labio pensando en una idea audaz. ¿Y si buscáramos un gerente? ¿Alguien que se encargara de las tareas diarias y vos solo supervisaras el proceso? ¿Y dónde voy a encontrar a alguien así?, preguntó Ray con escepticismo. Alguien en quien pueda confiar mi creación. Doris respiró hondo, reuniendo valor. Quizás esa persona está sentada justo delante de ti. Ray la miró sorprendido y luego asintió lentamente. Sabes, no es mala idea. Al día siguiente, Doris fue ascendida a asistente del gerente. Su sueldo se duplicó, lo que le permitió por fin mudarse de su pequeño apartamento en las afueras a una vivienda más decente cerca del centro de la ciudad. Cada mañana se despertaba con un sentido de propósito. Por primera vez en muchos años, sentía que sus habilidades y experiencia eran valoradas. Ray le confiaba cada vez más aspectos de la gestión del restaurante, desde la elaboración de los horarios del personal hasta las negociaciones con los proveedores. «Definitivamente estás en tu elemento», le comentó una vez, al ver con qué destreza resolvió un conflicto entre una camarera y un cliente insatisfecho. «Gracias», sonrió Doris. Había olvidado lo mucho que me gusta resolver cuestiones organizativas. En las raras ocasiones en que no trabajaba en el restaurante, Doris comenzó a asistir a cursos gratuitos en línea sobre gestión de pequeñas empresas. Aprendió los fundamentos de la contabilidad, el marketing y la gestión de personal, todo lo que pudiera serle útil en su nuevo puesto. Garrett seguía enviándole mensajes con regularidad, interesándose por su vida con una mal disimulada expectativa de que todo se viniera abajo. Cada vez, sus breves respuestas, «todo bien», lo decepcionaban claramente. Él quería oír hablar de sus dificultades y fracasos, pero ella no tenía intención de darle esa satisfacción. Una noche, cuando los últimos clientes ya se habían marchado del restaurante, volvió a sonar el timbre de la puerta de entrada. Doris, que estaba limpiando las mesas, levantó la vista y vio a una elegante mujer de unos 50 años. «Lo siento, ya hemos cerrado», dijo Doris amablemente. «Lo sé», sonrió la mujer, «pero esperaba encontrar a Ray. Soy Marilyn Page, una vieja conocida. Está en la cocina terminando de preparar todo para mañana». Doris señaló la puerta al fondo del salón. «¿Lo llamo?» «No, gracias». La mujer se quitó el abrigo. «Me sentaré aquí, si no le importa. Hacía mucho que no venía a este restaurante. Veo que ha cambiado mucho». Doris asintió. «Sí, hemos renovado el interior y el menú en los últimos meses. Parece moderno, pero se ha conservado el ambiente acogedor del local», comentó Marilyn con aprobación, mirando a su alrededor. «¿Quién se ha encargado del cambio de imagen?» «Principalmente yo», respondió Doris con modestia. «Con la aprobación de Ray, por supuesto». «Impresionante», dijo Marilyn mirándola atentamente. «¿Llevas mucho tiempo en el negocio de la restauración?» «No mucho», respondió Doris, contando de forma inesperada la historia de cómo había llegado al restaurante, de forma breve, sin emociones excesivas ni detalles de su vida personal. «Veo mucho potencial en este lugar», dijo Marilyn pensativa cuando Doris terminó. «Y parece que tú también». En ese momento, Ray salió de la cocina y su rostro se iluminó al ver a la invitada. «Marilyn, ¿qué te trae por aquí?» «He decidido visitar a un viejo amigo», dijo ella, levantándose para abrazar al cocinero. «Y parece que he llegado justo a tiempo. No me habías dicho que ibas a renovar el restaurante». «Todo es obra de Doris», dijo él, mirando con orgullo a su ayudante. «Es mi mano derecha y el cerebro de todas las innovaciones». «Ya me lo imaginaba», asintió Marilyn.
Ray nunca ha sido muy partidario de los cambios. Oye, no soy tan conservador, se indignó él fingidamente. ¿Recuerdas cuando te negaste a cambiar de proveedor de carne, incluso cuando la calidad bajó? Bromeó ella. ¿O cuando te resististe a instalar aire acondicionado? Ray tosió avergonzado. Está bien, puede que a veces sea un poco terco. Marilyn se volvió hacia Doris. Ray y yo nos conocemos desde hace 30 años. Yo era una clienta habitual cuando su padre aún dirigía el restaurante. Marilyn es propietaria de una cadena de boutiques en todo Nevada, explicó Ray. Empezó con una pequeña tienda y ahora es una auténtica mujer de negocios. No exageres, dijo ella, restándole importancia. Solo son 5 tiendas, no es un imperio de la moda. Para Rino sí lo es, comentó Ray con respeto. Doris se sentía un poco fuera de lugar en aquella conversación entre viejos amigos y estaba a punto de retirarse discretamente, pero Marilyn se dirigió a ella de improviso. Doris, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿En el negocio de la restauración o es solo algo temporal? La pregunta la pilló desprevenida. Intentaba no pensar demasiado en el futuro y se centraba en resolver los problemas del presente. No estoy segura. Me gusta trabajar aquí con Ray, pero aún no tengo planes concretos a largo plazo. ¿Saben? Marilyn tamborileó pensativa con los dedos sobre la mesa. Siempre he sabido reconocer el potencial, en las personas, en los lugares, en las ideas, y ahora lo veo en ustedes dos, en ti, Ray, con tu talento culinario, y en ti, Doris, con tu capacidad de organización. Ray y Doris se miraron, sin entender muy bien a qué se refería. Ray mencionó que estaba pensando en vender el restaurante, continuó Marilyn. ¿Sigue en pie? El chef suspiró. Sí, los médicos insisten en que tengo que reducir el ritmo, pero dejarlo del todo, no sé si podré. Y si, Marilyn miró significativamente a Doris, llegáis a un acuerdo, no dejarlo por completo, sino algo así como ¿una sociedad? Doris sintió que se le aceleraba el pulso. No estaba segura de entender bien la insinuación, pero la sola idea le parecía aterradora y emocionante a la vez. Escucha, Ray. Marilyn puso la mano en el hombro de su amigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Respeto lo que has creado aquí, y veo cómo Doris ha transformado este lugar en solo unos meses. Y si os asociáis, tú te encargarías de la cocina, que es lo que más te gusta, y Doris se ocuparía de la gestión del negocio. Pero Doris tosió avergonzada. Para eso se necesita dinero. No tengo medios para comprar tu parte. ¿Y si lo tuvieras? Preguntó Marilyn con delicadeza. ¿En teoría? Ray miró atentamente a Doris. En teoría, ¿qué harías con este lugar? Doris se quedó pensativa por un momento y luego sus ojos se iluminaron. Conservaría todo lo que hace que este restaurante sea especial, tu cocina, el ambiente, los clientes fieles, pero ampliaría su influencia. Marketing moderno, quizá entrega a domicilio de platos selectos, énfasis en los productos locales para atraer a un nuevo público. Optimizaría los gastos sin sacrificar la calidad. Se detuvo al notar las sonrisas en los rostros de sus interlocutores. ¿Qué? Preguntó avergonzada. Ya ves, dijo Marilyn volviéndose hacia Ray. Te lo dije. Potencial. Estoy de acuerdo, asintió el chef. Pero la cuestión financiera sigue sin resolverse. Marilyn cruzó elegantemente las piernas. Ahí puedo ayudar. Hace tiempo que pienso en diversificar el negocio. La moda es voluble, sobre todo después de la pandemia. El negocio de la restauración siempre me ha interesado, pero empezar de cero es demasiado arriesgado. Sin embargo, invertir en un local ya existente, con buena reputación y un equipo con talento. Doris contuvo el aliento. ¿De verdad estaba teniendo esta conversación o estaba malinterpretando la situación? ¿Me estás proponiendo invertir en un restaurante?, preguntó con cautela. Te propongo que seas socia silenciosa, asintió Marilyn. Invertir dinero en el desarrollo del local y en tu parte, Doris.
Ray conservará el paquete de control. Ustedes obtendrán una parte sustancial, yo una participación minoritaria y la oportunidad de ver cómo mi dinero trabaja en buenas manos. Ray se frotó la barbilla pensativo. Realmente podría ser una solución. Yo me centraría en la cocina, Doris se encargaría de la gestión. Y todos salen ganando, concluyó Marilyn. Pero no hay prisa por decidir. Piénsenlo los dos. Mientras tanto, sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó a Doris. Llámenme dentro de un par de días. Si les interesa la idea, discutiremos los detalles. Cuando Marilyn se marchó, Ray y Doris permanecieron en silencio durante un rato, asimilando la conversación. ¿De verdad estás considerando esa posibilidad?, preguntó Doris finalmente. ¿Y tú?, respondió Ray con otra pregunta. Yo no lo sé. Es demasiado inesperado y aterrador, pero también emocionante, ¿verdad? En sus ojos apareció un brillo familiar. Doris tuvo que admitir que la idea de ser dueña de parte del restaurante, tener voz y voto en las decisiones, llevar a cabo sus ideas sin tener que rendir cuentas a nadie, todo eso le emocionaba. Pero el miedo era igual de fuerte. ¿Y si no soy capaz?, preguntó en voz baja. ¿Y si te defraudo a ti y a Marilyn? Escucha, Ray le puso la mano en el hombro. En los meses que llevas trabajando aquí, he aprendido una cosa. Eres mucho más competente de lo que crees. Ya has transformado este lugar. Imagina lo que podrías hacer con verdadera libertad de acción. Doris recordó las palabras de Garrett el día que se separaron. Estoy seguro de que lo conseguirás. Al fin y al cabo, siempre has sido práctica. En aquel momento le sonó como un insulto, pero quizá fuera precisamente esa practicidad, esa capacidad para ver oportunidades de mejora, lo que la hacía fuerte. Lo pensaré, prometió ella. Lo pensaré de verdad. De camino a casa, Doris apretaba con fuerza la tarjeta de visita de Marilyn en la mano. En su interior luchaban el miedo y la esperanza, la incertidumbre y la ilusión. Nunca se había imaginado como propietaria de un negocio. Garrett siempre había controlado las finanzas y tomado todas las decisiones importantes. ¿Podría arreglársela sola? En casa, abrió el portátil y empezó a buscar información sobre la asociación en pequeñas empresas, los aspectos legales necesarios, los problemas y riesgos típicos. Cuanto más leía, más claro tenía que la propuesta de Marilyn no era solo un gesto de amabilidad. Era una decisión empresarial basada en la evaluación del potencial del restaurante y de su propio potencial. Cuando ya estaba amaneciendo, Doris finalmente cerró el portátil y se acostó con una sensación extraña, una mezcla de miedo y determinación. No sabía si aceptaría la oferta de Marilyn, pero ya entendía que la sola posibilidad de elegir, la sola idea de que alguien creyera en sus capacidades, estaba cambiando algo dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida no solo le sucedía, sino que ella misma podía determinar su futuro. Y esa sensación de control sobre su propio destino era nueva, aterradora e increíblemente emocionante. «Doris, ¿tienes un minuto?». Ray asomó la cabeza por la pequeña oficina que habían habilitado en el trastero del restaurante. Era un martes tranquilo, después de la comida, cuando normalmente había pocos clientes. Doris levantó la vista de las hojas con los gastos que llevaba 2 horas analizando. «Claro, ¿ha pasado algo?». Ray cerró la puerta y se sentó frente a ella, tendiéndole una carpeta. «Quiero que eches un vistazo a esto». Doris abrió la carpeta y miró con sorpresa los documentos que había dentro. Era una valoración del restaurante realizada por un tasador independiente y un contrato preliminar de compraventa. «Te dije que estaba pensando en vender», explicó Ray. «He decidido valorar el precio real del negocio». Doris examinó atentamente las cifras. La suma era considerable, pero no exagerada, sobre todo teniendo en cuenta todas las mejoras que habían introducido en los últimos meses. «Me parece justo»,
asintió ella devolviéndole la carpeta. ¿Ya hay compradores potenciales? Ray sonrió. En realidad sí. Uno muy prometedor. ¿En serio? Se sorprendió Doris. ¿Es alguno de nuestros clientes habituales? Se podría decir así, respondió él con una sonrisa pícara. Alguien que viene aquí casi todos los días desde hace medio año. Doris frunció el ceño, tratando de averiguar de quién se trataba. Eres tú, Doris, dijo finalmente Ray. Quiero ofrecerte el restaurante. Ella parpadeó, segura de haber oído mal. Perdona, ¿qué? Escucha. Ray se inclinó hacia adelante. Tú misma has visto las cifras. En los últimos 6 meses, los beneficios han aumentado casi un 30%, y todo gracias a tus ideas y a la reorganización. Pero es tu restaurante, el trabajo de toda tu vida. Precisamente por eso quiero dejarlo en buenas manos, dijo Ray con seriedad. Veo cómo trabajas, el cariño que le tienes a este lugar. ¿Quién mejor que tú para continuar lo que empezamos mi padre y yo? Ray, me halagas, de verdad. Doris negó con la cabeza. Pero no puedo permitírmelo. No tengo tanto dinero. Por eso estoy dispuesto a vendértelo por debajo del precio de mercado. Ray sacó otra hoja de la carpeta y la puso delante de ella. Toma. Doris miró la nueva cifra. Era un 40% inferior a la valoración inicial. Es demasiado generoso, dijo en voz baja. No puedo aceptarlo. Puedes, la interrumpió Ray con firmeza. Y no es caridad, Doris. Es una decisión empresarial. No me voy para siempre. Quiero seguir siendo chef, pero sin la carga administrativa. ¿Y en quién puedo confiar más que en ti? Doris suspiró profundamente. Incluso con el descuento, sigue siendo una suma enorme para mí. ¿Y qué hay de la oferta de Marilyn? Le recordó Ray. Me llamó ayer para preguntarme si habíamos pensado en su idea. Habían pasado 2 semanas desde su conversación con Marilyn. Doris marcó varias veces el número que figuraba en la tarjeta de visita, pero cada vez algo la detenía. La inseguridad, el miedo a parecer incompetente, el temor a los grandes cambios. Yo todavía no me he puesto en contacto con ella, admitió Doris. ¿Por qué? Preguntó Ray sin juzgarla, pero con sincera curiosidad. Doris juntó las manos sobre la mesa, buscando las palabras adecuadas. Es difícil de explicar. Durante todos estos años me he acostumbrado a considerarme insuficiente. No lo suficientemente inteligente para los negocios serios, no lo suficientemente educada, no lo suficientemente emprendedora. Garrett siempre me hizo entender que sin él no lograría nada. Y tú le creíste. No era una pregunta, sino una afirmación. Cuando oyes algo durante mucho tiempo, acabas creyéndolo, dijo Doris encogiéndose de hombros. Incluso ahora, cuando veo los resultados de mi trabajo, me cuesta deshacerme de esas dudas. Ray se quedó pensativo un momento. ¿Sabes? Mi padre siempre decía que nadie nace sabiendo cómo dirigir un negocio. Todos aprenden de sus errores. Lo importante es no tener miedo de cometerlos. Esa misma noche, Doris finalmente se decidió a llamar a Marilyn. La conversación fue breve, pero productiva. Acordaron reunirse al día siguiente para discutir los detalles de una posible asociación. La oficina de Marilyn estaba situada en un moderno centro de negocios en la zona comercial de Reno. El diseño lacónico, las ventanas panorámicas con vistas a las montañas y el mobiliario minimalista denotaban buen gusto y un negocio próspero. Me alegro de que por fin haya llamado, dijo Marilyn, invitando a Doris a sentarse con un gesto. Ray me comunicó ayer su decisión de venderle el restaurante. Doris estaba preparada para la reunión. Había pasado las últimas 2 semanas analizando el negocio y elaborando una estrategia de desarrollo. Sacó una carpeta con documentos de su bolso y expuso su plan. Renovar el equipamiento de la cocina, desarrollar una línea de salsas de la casa con recetas de Ray para vender en supermercados y organizar un servicio de catering para eventos corporativos.
Marilyn quedó impresionada por los cálculos financieros y el enfoque realista de Doris. Estoy dispuesta a invertir en su proyecto en las condiciones que hemos acordado, dijo. Pero antes de pasar a los trámites legales, necesita obtener un préstamo bancario por parte del importe. Al día siguiente, Doris fue al banco, bien preparada para la reunión, con los documentos, los extractos de ingresos, las declaraciones de impuestos y el plan de negocio. El gestor de créditos, tras examinar sus documentos, le dio un veredicto poco alentador. SRA. Coleman, debo admitir que su solicitud parece problemática. Prácticamente no tiene historial crediticio y lleva muy poco tiempo en su actual empleo. Pero tengo experiencia previa en el sector hotelero, objetó Doris. Y el restaurante que planeo comprar ya funciona con éxito. Lo entiendo, asintió el gestor. Pero el banco evalúa los riesgos según ciertos criterios. Sin un historial crediticio suficiente y unos ingresos estables, sus posibilidades de que le aprueben el préstamo son mínimas. Doris lo intentó 2 veces más en otros bancos, pero obtuvo una respuesta similar en todos ellos. Por la noche, al regresar al restaurante, se sentía devastada. ¿No ha habido suerte con el banco?, preguntó Ray cuando cerró el restaurante. 3 negativas en un solo día, suspiró Doris. Es como si hubiera un muro invisible que no puedo atravesar. En ese momento, se abrió la puerta del restaurante y apareció Marilyn. Te he estado buscando todo el día, dijo sentándose junto a Doris. ¿Por qué no contestabas al teléfono? Lo siento, estaba concentrada en las reuniones con los bancos. ¿Y qué tal ha ido? Un fracaso total, admitió Doris con sinceridad. Sin historial crediticio ni ingresos estables a largo plazo, no me dan ni la mitad de la cantidad que necesito. Marilyn tamborileaba pensativa con las uñas sobre la mesa. Suponía que podrían surgir dificultades, dijo finalmente. Tengo una idea. En 1 hora habían elaborado un nuevo plan. Marilyn aumentó su participación en la inversión al 80% de la cantidad necesaria, pero con la condición de que Doris le comprara su parte gradualmente durante 5 años. Ray aceptó quedarse como chef y director creativo de la cocina. Es un riesgo, admitió Marilyn con franqueza, pero es un riesgo razonable. He visto tus ideas, Doris, y los números parecen convincentes. Hay otro problema, suspiró Doris. Incluso si llegamos a un acuerdo entre nosotras, el banco no me aprobará ni siquiera el 20% que tengo que aportar. ¿Y si yo me hago garante?, propuso Marilyn. Mi negocio es estable y mi historial crediticio es impecable. Eso debería ayudar. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo por alguien a quien apenas conoces?, se sorprendió Doris. Te conozco mejor de lo que crees, sonrió Marilyn. Durante el último mes he recabado información, he hablado con el personal del restaurante e incluso con algunos clientes habituales. Todos hablan de usted con respeto. Al día siguiente se reunieron en el banco donde Marilyn tenía una cuenta comercial. Con su garantía y tras una conversación personal con el director, Doris obtuvo la aprobación preliminar de la cantidad necesaria. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones con abogados, trámites y elaboración de un plan de negocio para el banco. Una noche, cuando Doris se había quedado hasta tarde en el restaurante, sonó su teléfono. Era Garrett. ¿Sí? ¿Doris? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Algo urgente? No, solo hacía tiempo que no sabía nada de ti. Quería saber cómo te iba. Había algo en su tono que la hizo sospechar. No era una preocupación sincera, sino, más bien, esperanza de oírle hablar de problemas. Todo va muy bien, dijo ella con calma. Trabajo, avanzo. ¿Y tú? Sí, bueno, he tenido algunos problemas en el trabajo. Nada grave. Oye, ¿por qué no quedamos algún día? Podemos ir a comer, charlar. ¿Para qué?, preguntó Doris sin rodeos. Bueno, al fin y al cabo, estuvimos juntos 10 años. No podemos simplemente hablar. Antes, Doris quizá habría aceptado,
por cortesía o por costumbre de ceder. Pero ahora, mirando el plan de negocios sobre su escritorio, el contrato de sociedad que habían firmado con Marilyn una semana antes, sabía que no tenía nada más que decirle a su exmarido. «Lo siento, Garrett. Estoy muy ocupada estos días». ¿Tan ocupada? En su voz se percibía un tono de irritación. «Trabajo. Tengo mucho que hacer. ¿Sigues de camarera?» No pudo ocultar su condescendencia. Doris podría haberle hablado del restaurante, de la sociedad con Marilyn, de sus planes, pero algo le decía que debía guardar ese momento de triunfo para otra ocasión. «Tengo que colgar, Garrett. Me ha encantado hablar contigo». Colgó el teléfono con una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, la opinión que él tenía de ella no le importaba. Una semana antes de firmar los documentos definitivos para la compra del restaurante, Marilyn invitó a Doris a una cena de negocios con posibles proveedores de productos agrícolas. «Pensaba que Ray se uniría a nosotros», comentó Doris mientras esperaban a los invitados en un elegante restaurante. «Le pedí que se quedara en Ray's», explicó Marilyn. «Quiero que tú sola lleves las negociaciones». «Pero Ray sabe mucho más de productos», dijo Doris nerviosa. «Ray decidirá qué hacer con los productos en la cocina», la interrumpió Marilyn. «Negociar las condiciones de suministro, los precios y los volúmenes es tu tarea como futura propietaria del negocio». La reunión fue mejor de lo que Doris podía esperar. Al principio, los granjeros se mostraron cautelosos. Una mujer restauradora sin experiencia les inspiraba recelo. Pero cuando Doris empezó a hacer preguntas concretas sobre la estacionalidad, los métodos de cultivo y la logística, su actitud cambió. Al final de la velada, estaban discutiendo la posibilidad de un suministro exclusivo para el restaurante. «Estuviste magnífica», le dijo Marilyn cuando se quedaron solas. «Me gustó especialmente cómo defendiste tu condición sobre los plazos de pago». «Gracias», respondió Doris, sin poder contener una sonrisa. «Creo que empiezo a entender cómo funciona esto». «Tienes un verdadero talento para la negociación», señaló Marilyn. «Sabes escuchar y llegar a compromisos sin ceder en lo esencial». Doris se quedó pensativa. Antes creía que era incapaz de defender sus intereses. Los años junto a Garrett la habían enseñado a ceder, pero resultaba que no era un defecto de carácter, sino simplemente falta de práctica y de confianza en sí misma. «¿Sabes?», dijo ella. «A veces me parece que toda mi vida me he estado preparando para este momento sin darme cuenta». «¿Cómo es eso?», preguntó Marilyn con interés. «El trabajo de administradora en el hotel me enseñó a organizar procesos y resolver problemas sobre la marcha. Los años dedicados al hogar me enseñaron a planificar los gastos y a encontrar formas de ahorrar sin perder calidad. Incluso mi matrimonio con Garrett, con todos sus defectos, me enseñó a ser diplomática y paciente». Marilyn sonrió con complicidad. «Eso es precisamente lo que vi en usted, Doris. No solo a una mujer divorciada y desesperada, sino a una persona con un enorme potencial y experiencia vital que se puede convertir en un negocio de éxito». Esas palabras dieron a Doris aún más confianza. El día que firmó todos los documentos para la compra del restaurante, sintió una mezcla de miedo y entusiasmo. Cuando el notario le entregó las copias de los documentos que confirmaban su condición de copropietaria, se le hizo un nudo en la garganta. «Enhorabuena, socia». Ray le estrechó la mano y, de repente, la abrazó. «Bienvenida al mundo de los negocios». «Gracias por tu confianza», dijo Doris en voz baja. «Prometo que no te defraudaré». «Lo sé», asintió él. Marilyn, que había observado la escena, se acercó con una botella de champán. «Creo que es el momento adecuado para una pequeña celebración». El primer día de una nueva era para el restaurante Ray's. Cuando levantaron las copas, Doris vio su reflejo en el cristal de la ventana. Se veía diferente, la espalda más recta, la mirada más segura, incluso las arrugas alrededor de los ojos parecían haberse suavizado.
Ya no era la mujer perdida que Garrett había echado de casa con una caja de viejos álbumes de fotos. Por el valor, dijo Marilyn en su brindis, porque en los negocios como en la vida, sin él es imposible avanzar. Por el valor, repitió Doris dando un sorbo a su copa. El champán era dulce, con un ligero toque ácido, igual que la sensación de victoria que sentía en ese momento. No, eso no funcionará. Doris negó con la cabeza mientras miraba la propuesta del diseñador para el nuevo logotipo. Es demasiado pretencioso para nuestro concepto. El diseñador, un chico joven con tatuajes en los brazos, suspiró y comenzó a esbozar rápidamente un nuevo boceto. Quizás algo más minimalista, solo la tipografía y un pequeño símbolo. Doris golpeó pensativa la mesa con el dedo. El cambio de imagen del restaurante era un paso arriesgado. El local, Ray's, tenía su público fiel, pero para atraer a nuevos clientes se necesitaban cambios importantes. Probemos por otro lado, sugirió ella. El nombre Segundo Aliento simboliza no solo una nueva vida para el restaurante, sino también un nuevo comienzo para sus clientes, un lugar donde descansar, recargar energías y encontrar inspiración. Marilyn, sentada a su lado, asintió con aprobación. Suena bien. El logotipo debe reflejarlo, algo fresco, pero respetuoso con la tradición. Los 3 meses que siguieron al cierre del acuerdo transcurrieron en un intenso trabajo. Doris se sumergió de lleno en la reorganización del negocio, pasando entre 12 y 14 horas al día en el restaurante. Ray, liberado de sus tareas administrativas, se dedicó con nuevo entusiasmo a renovar el menú. Al principio, Doris actuó con cautela, sin querer ahuyentar a los clientes habituales con cambios bruscos. Los nuevos platos se introdujeron gradualmente, como ofertas especiales. El interior se renovó por partes. Primero la iluminación, luego los muebles y, por último, la decoración de las paredes. ¡Excelente!, exclamó el diseñador, mostrando el nuevo boceto. Un logotipo sencillo pero elegante con la imagen de un fénix estilizado inscrito en el nombre Segundo Aliento. Me gusta, sonrió Doris. Es justo lo que necesitamos. Doris, tenemos un problema con el suministro de carne de vacuno, dijo Sheila, que ya no era solo una camarera, sino la asistente del gerente, asomándose por la puerta. El proveedor ha comunicado que los precios han subido un 15%. Dile que lo discutiremos mañana, y ponte en contacto con la granja Henderson para conocer sus condiciones. Doris ya había aprendido a tomar decisiones rápidamente y a delegar tareas. Era una habilidad importante, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de los cambios que estaban introduciendo. Cuando el diseñador se marchó, Marilyn comentó con una sonrisa. Realmente has cambiado en estos meses. Incluso tu forma de hablar es diferente. ¿De verdad?, se sorprendió Doris. Por supuesto. Antes solías empezar las frases con «creo que» o «quizás». Ahora simplemente expresas tus ideas de forma clara y concisa. Doris se quedó pensativa. Efectivamente, últimamente sentía una extraña facilidad para tomar decisiones. El miedo a equivocarse no había desaparecido, pero ya no la paralizaba. Sabes, cuando constantemente cuestionas tu competencia, hablas con inseguridad, admitió. Y cuando ves que tus decisiones dan resultados, eso lo cambia todo, concluyó Marilyn. Por cierto, hablando de resultados, he revisado los informes del mes pasado. Los ingresos aumentaron un 27% en comparación con el mismo período del año pasado. Es pronto para alegrarse, advirtió Doris con cautela. Quizás sea solo el efecto de la novedad. Hay que ver cómo van las cosas dentro de 6 meses. Es prudente ser cautelosa, asintió Marilyn, pero yo sigo impresionada. La inauguración oficial del restaurante renovado, Segundo Aliento, tuvo lugar en una cálida tarde de mayo. Doris insistió en llevar a cabo una campaña publicitaria completa,
Invitó a un bloguero gastronómico local, publicó anuncios en las redes sociales y organizó promociones especiales para los primeros clientes. Los antiguos clientes observaban con curiosidad el renovado interior, paredes claras con toques de color ocre, cómodas mesas de madera con estilo rústico y plantas naturales en macetas de cerámica. Es un ambiente completamente diferente, pero por alguna razón te sientes como en casa, comentó uno de los clientes habituales, un anciano profesor de la universidad local. Eso es justo lo que queríamos conseguir, sonrió Doris. La nueva carta conservaba algunos de los platos estrella de Ray, pero se completaba con interpretaciones modernas de recetas clásicas. Se hacía especial hincapié en los ingredientes locales y de temporada. Estas setas se cultivan a solo 30 millas de aquí, explicaba la camarera a una pareja sentada en una mesa esquinera, y las hierbas para la salsa son de nuestra propia minigranja. La minigranja fue una de las ideas más atrevidas de Doris. Parte del techo del restaurante se había convertido en un pequeño huerto donde, bajo la dirección de Ray, se cultivaban variedades raras de hierbas y microverduras. Esto no solo proporcionaba ingredientes frescos a la cocina, sino que también era una excelente estrategia de marketing, ya que los clientes podían subir al techo y ver cómo crecían las hierbas para sus platos. Necesitamos más mesas, comentó Ray, observando el salón lleno. Las últimas 2 semanas, los fines de semana, hemos tenido que rechazar a gente por falta de sitio. Ya lo había pensado, asintió Doris. Pero no es posible ampliar el local actual. ¿Y la tienda de al lado? Creo que va a cerrar. Doris miró al chef con sorpresa. ¿En serio? No lo sabía. Me lo dijo ayer Tim, el gerente. El alquiler es demasiado alto y las ventas han bajado. Van a dejar el local libre a finales de mes. Doris no pudo dormir en toda la noche después del cierre, pensando en esa posibilidad. Ampliar el restaurante era un paso lógico, teniendo en cuenta la creciente demanda, pero eso significaba nuevas inversiones, reformas y aumentar la plantilla. Por la mañana llamó a Marilyn para comentarle la idea. ¿El local de al lado, dices?, preguntó la mujer de negocios con interés. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Más o menos la mitad de nuestro salón. Podríamos hacer allí algo así como una zona de descanso o un bar. O un salón privado para comidas de negocios, sugirió Marilyn. ¿Sabes cuántas empresas buscan buenos lugares para reunirse con sus clientes? Es una idea interesante, se animó Doris. Podríamos ofrecer un menú especial para almuerzos de negocios. Quedaron en reunirse con el propietario del edificio para discutir la posibilidad de alquilar o comprar el local que quedaba libre. La reunión con el propietario fue bien. Estaba encantado con la transformación del restaurante y ofreció un precio muy competitivo por el local contiguo. Doris y Marilyn ya estaban discutiendo los planes de remodelación cuando una elegante mujer de mediana edad se acercó a su mesa. ¿Doris? ¿Doris Coleman?, preguntó con incertidumbre. Doris la miró más detenidamente y reconoció a Vivian Prescott, la esposa de un compañero de trabajo de Garrett. No se veían a menudo, solo en eventos corporativos de la empresa. Vivian, hola, qué sorpresa. Había oído que ahora eras la dueña de este restaurante, pero no me lo creía hasta que lo vi con mis propios ojos, dijo Vivian, mirando a su alrededor con evidente curiosidad. Es impresionante. Gracias. Doris le presentó a Vivian a su socia. Estamos discutiendo planes de expansión. ¿Expansión? Vivian arqueó las cejas. Vaya, ¿Garrett sabe de tu éxito? La pregunta sonó con un extraño matiz que Doris no entendió del todo. No nos hablamos desde que nos divorciamos, respondió con cautela. Entiendo, asintió Vivian. Solo pensaba, teniendo en cuenta su situación. ¿Qué situación? Doris no quería mostrar interés, pero la curiosidad pudo más. Vivian bajó la voz, aunque no había nadie cerca. ¿No te has enterado? Ha habido un gran escándalo en la empresa.
Garrett era el responsable del proyecto de remodelación del centro comercial y se han detectado graves infracciones de la normativa de construcción. Lo han degradado. Doris no sabía qué sentir. Una parte de ella sentía una satisfacción vengativa, pero otra parte recordaba lo ambicioso que siempre había sido Garrett. Para él, la degradación era un golpe terrible. «Lo siento mucho», dijo ella con neutralidad. «Sí, es una historia desagradable». Vivian disfrutaba claramente de su papel de portadora de malas noticias. «Y también he oído que él y esa chica, April, han roto». Ella desapareció en cuanto empezaron los problemas. Marilyn, sintiéndose incómoda, cambió hábilmente de tema y le preguntó a Vivian qué le había parecido el restaurante. Al poco rato, la mujer se retiró a su mesa, donde la esperaban sus amigas. «¿Tu exmarido?», preguntó Marilyn en voz baja cuando se quedaron solas. «Sí», asintió Doris. «Es extraño oír hablar de sus fracasos cuando a mí me está yendo tan bien». «La vida a menudo es muy irónica», comentó Marilyn. Doris se quedó pensativa. Hacía solo un año habría dado cualquier cosa porque Garrett se arrepintiera de su decisión de separarse de ella. Pero ahora la noticia no le provocaba más que una ligera tristeza. Su vida seguía adelante y los rencores del pasado ya no tenían poder sobre ella. Durante las semanas siguientes, Doris se sumergió de lleno en la planificación de la ampliación del restaurante. Contrató a un arquitecto para que diseñara el proyecto de remodelación, encargó muebles nuevos y desarrolló el concepto de un salón de negocios. La popularidad de Segundo Aliento crecía. Un crítico del periódico local publicó una reseña entusiasta, destacando el enfoque poco convencional de la cocina clásica y el ambiente que hace que quieras volver una y otra vez. Tras la publicación, el número de visitantes aumentó aún más. «Necesitamos contratar al menos 2 camareros más y un cocinero», dijo Doris en la reunión semanal del personal. «Ray, ¿cómo va la búsqueda?», preguntó Doris. «Hay un par de candidatos prometedores», respondió el chef con un gesto de asentimiento. «Uno es un graduado de la escuela de cocina, un chico con mucho talento, y la otra es una chica con experiencia en un restaurante con estrella Michelin en San Francisco». «Suena impresionante», sonrió Doris. «Invítalos a una entrevista el lunes». Después de la reunión, Sheila se quedó para comunicar algo que claramente la preocupaba. «Doris, ayer vino un hombre preguntando por ti». «¿Un cliente con una queja?», frunció el ceño Doris. «No, dijo que era tu exmarido». Sheila parecía avergonzada. «Le dije que no estabas y que no sabía cuándo volverías, pero dejó una tarjeta y pidió que le dijeras que quería hablar contigo». Doris cogió la tarjeta que le tendían. Garrett Coleman, consultor de proyectos de construcción. Ya no era gerente, como antes. Al parecer, el descenso había sido realmente grave. «Gracias, Sheila», dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo. «Si vuelve, dile que me pondré en contacto con él cuando lo considere oportuno». Esa misma noche, Doris recibió una llamada inesperada de Karen, su antigua vecina. «Doris, querida, ¿cómo estás?». La voz de Karen sonaba tan alegre y vivaz como siempre. «Todo bien, gracias». «¿Y tú?». «Genial. Mira, te llamo porque ayer me encontré con Garrett en el supermercado. No tenía muy buen aspecto, la verdad. Preguntó por ti». Doris suspiró. «¿Y qué le has dicho?». «Que no había hablado contigo desde que os divorciasteis, lo cual es totalmente cierto». Se notaba la incomodidad en la voz de Karen. «Pero insistió en que te dijera que quiere verte, algo sobre una conversación importante». «Gracias por avisarme», respondió Doris con tono neutro. «Lo pensaré». Después de hablar con Karen, Doris se quedó sentada en el balcón de su nuevo apartamento, contemplando la ciudad de Reno por la noche. Ahora podía permitirse una vivienda en una buena zona, con vistas a la ciudad y a las montañas en la lejanía. Su vida había cambiado radicalmente en el último año. Al día siguiente recibió otra llamada, esta vez de Peter, un amigo común de la familia.
Doris, siento molestarte, pero Garrett me ha rogado que te llamara, dijo Peter yendo directo al grano. Dice que es importante. ¿Qué es tan importante, Peter?, preguntó Doris con tono irritado. Estamos divorciados. No tenemos nada que hablar. No entró en detalles. Peter se sentía claramente incómodo en su papel de mediador, pero parecía muy deprimido. Dijo que quería disculparse en persona por algo. Doris se sorprendió. Garrett nunca había reconocido sus errores y mucho menos se había disculpado. ¿Qué había cambiado? Le diré que te he llamado, continuó Peter. Pero la decisión es tuya, por supuesto. Después de la llamada de Peter, Doris sintió emociones encontradas. Por un lado, no quería volver al pasado y reabrir viejas heridas. Por otro, le interesaba saber qué podía haber llevado a Garrett a buscarla con tanta insistencia. Por la noche, discutió la situación con Marilyn, que en esos meses se había convertido no solo en su socia, sino también en una amiga íntima. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó Doris. Marilyn giró pensativa la copa de vino entre sus manos. «Depende de lo que tú quieras. Si necesitas cerrar definitivamente ese capítulo, reúnete con él. Si no, ignóralo. ¿Y si él solo quiere volver? Ahora que su carrera se ha ido al traste y yo...» Doris no terminó la frase. «¿Te has convertido en una mujer de negocios de éxito?», terminó Marilyn con una leve sonrisa. «Quizás. Pero eso no es problema tuyo, Doris. Tú sigues adelante. Y lo haces muy bien». Esa misma noche sonó su móvil. Era el número de Garrett. Doris dudó mirando la pantalla. ¿Rechazar? ¿Contestar? Al final, la curiosidad pudo más. ¿Sí? Doris. La voz de Garrett sonaba a la vez sorprendida y alegre. «Has contestado. Ya no tenía esperanzas. ¿Qué quieres, Garrett? He oído que me buscabas». «Sí, yo...» Se atascó. «Tengo que hablar contigo. Es importante». «¿Sobre qué?». Ella intentó hablar con frialdad y distanciamiento. «No por teléfono». Su voz sonaba casi suplicante. «Por favor, Doris, solo una reunión». Ella suspiró profundamente. «Está bien, pero tengo muy poco tiempo. Mañana a las 2 en la cafetería El Pájaro Azul». «Gracias». El alivio en su voz era casi palpable. «Allí estaré. Y, Doris, gracias por aceptar». Cuando terminó la conversación, Doris sintió una extraña ligereza. Por primera vez en su relación, era ella quien controlaba la situación. Era ella quien decidía si la reunión se celebraría. Era ella a quien se le pedía, y no ella quien pedía. Por la mañana, tardó mucho en decidir qué ponerse, no porque quisiera causar una buena impresión, sino porque era importante para ella sentirse segura. Al final, se decidió por un traje de chaqueta azul oscuro, un atuendo que simbolizaba su nuevo estatus y que no tenía nada que ver con su vida pasada con Garrett. De camino a la cafetería, pensó en lo que quería conseguir con esa cita. ¿Escuchar una disculpa? ¿Demostrar que había salido adelante sin él? ¿Simplemente poner punto final a una relación que había terminado hacía tiempo? Se detuvo un momento a la entrada de la cafetería, ordenando sus pensamientos. La Doris Coleman que entró allí no era en absoluto la mujer que había llorado en el suelo de un piso alquilado hacía un año. Era más fuerte, más segura, y sabía perfectamente lo que valía. Doris miró nerviosa alrededor del salón del segundo aliento. Hoy el restaurante estaba cerrado al público, ya que se estaba preparando una cena de gala para celebrar el primer aniversario de la adquisición del local. Las copas brillaban sobre las mesas, los manteles blancos contrastaban con la madera oscura de los muebles y las flores frescas en jarrones de cerámica añadían elegancia. «Todo parece perfecto», dijo Marilyn, acercándose por detrás y haciendo que Doris se sobresaltara. «Lo siento, no quería asustarte. ¿En qué pensabas?» «No puedo creer que haya pasado un año», sonrió Doris. «Parece que fue ayer cuando firmamos los documentos. Este año ha estado repleto de acontecimientos. El cambio de imagen, la ampliación, el nuevo menú,
el lanzamiento de la línea de salsas de la casa. A veces, a Doris le parecía que vivía en piloto automático, resolviendo una tarea tras otra. Pero los resultados superaron todas las expectativas. Second Wind se convirtió en uno de los restaurantes de gama media más populares de Reno, con críticas entusiastas en la prensa local y una puntuación estable de 5 estrellas en todas las plataformas de reseñas. «Ha llamado Ray», la interrumpió Marilyn. «Llegará media hora tarde. ¿Hay algún problema con el suministro para el menú de hoy?» «Lo arreglará», asintió Doris con seguridad. «Siempre lo hace». Su asociación con Ray y Marilyn resultó ser sorprendentemente armoniosa. Cada uno se dedicaba a lo que mejor sabía hacer. Ray dominaba la cocina, creando obras maestras culinarias. Marilyn asesoraba en cuestiones financieras y legales. Doris coordinaba todo el proceso, dirigiendo al personal e interactuando con los clientes. «¿No ha cambiado la lista de invitados?», preguntó Marilyn, revisando las tarjetas con los nombres en las mesas. «No, todo según lo previsto. 25 personas. El equipo del restaurante, los proveedores principales, varios representantes de la prensa y, por supuesto, nuestras familias. Familia». Esa palabra tenía ahora un nuevo significado para Doris. Tras su divorcio de Garrett, rara vez se comunicaba con sus padres, que vivían en otro estado. Pero el éxito de Segundo Aliento le había dado una excusa para restablecer el contacto. Su madre y su padre venían los fines de semana y Doris les mostraba con orgullo su creación. Por primera vez, en sus ojos no vio lástima ni decepción, sino sincera admiración. «Hablando de familia», dijo Marilyn mirando a Doris con perspicacia. «¿No me has contado cómo terminó ese encuentro con tu exmarido hace unos meses?» Doris suspiró. Intentaba no pensar en aquel día, pero a veces los recuerdos se imponían. «Fue extraño», dijo finalmente, «y aleccionador. 6 meses atrás, en la cafetería El Pájaro Azul, vio a Garrett por primera vez desde que se separaron. Lo que tenía ante sí era una sombra lamentable del hombre seguro de sí mismo que había conocido. El traje arrugado, las ojeras, los movimientos nerviosos, todo indicaba que la vida no le había tratado bien últimamente. «Estás increíble», fue lo primero que dijo, tras mirarla con admiración. «Gracias», respondió ella secamente, tratando de no dejarse llevar por los halagos. «¿Querías hablar?» Garrett pidió un whisky doble, aunque solo eran las 2 de la tarde. Doris se limitó a pedir un té verde. «He oído que ahora eres dueña de un restaurante», comenzó sin preámbulos. «Impresionante». «Sí, soy copropietaria», corrigió ella. «Tengo socios». «¿Y cómo va el negocio?» Su voz denotaba auténtica curiosidad. «Bien», respondió Doris lacónicamente, sin querer entrar en detalles. «Pero seguro que no has venido a hablar de mis asuntos». Garrett tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Sabes, he pensado mucho en nosotros últimamente, en cómo acabó todo. Fue un error». Doris lo miró en silencio, esperando que continuara. «Me comporté como un idiota», admitió. «April fue una estupidez. Me dejó en cuanto empezaron los problemas en el trabajo». «Lo siento», dijo Doris sin mucha compasión en la voz. «Seguro que has oído hablar del escándalo», dijo él bajando la mirada. «Me tendieron una trampa. No revisé todos los documentos personalmente, confié en los subcontratistas y, al final, en fin, ahora solo soy un consultor a media jornada». Doris asintió sin decir nada. Típico de Garrett, culpar a todos menos a sí mismo. «Pero es algo temporal», se animó. «Tengo algunas ideas para un nuevo negocio, por eso quería verte. Ya lo entiendo». Doris se tensó, adivinando ya por dónde iba. «He pensado», Garrett se inclinó hacia ella, «que podría ayudarte con el restaurante. Tengo experiencia en los negocios y contactos en el sector de la construcción. Si tienes pensado ampliar, yo podría...» «Para»,
la interrumpió Doris levantando la mano. Garrett, ¿de verdad crees que después de todo lo que ha pasado voy a dejarte participar en mi negocio? En nuestro negocio, la corrigió con inesperada insistencia. Seguimos casados por la ley, Doris. Ella parpadeó sorprendida. ¿De qué estás hablando? El divorcio se formalizó hace casi un año. No del todo, dijo él, ajustándose nerviosamente la corbata. Verás, yo no presenté los documentos definitivos. Doris sintió que la invadía la ira. ¿Qué? Pensaba que podríamos reconciliarnos, explicó Garrett apresuradamente. ¿Para qué gastar dinero en abogados si podemos... si puedes seguir manipulándome? Doris apenas podía contener sus emociones. Me echaste de casa, me humillaste, me quitaste todo lo que teníamos y ahora me dices que no has formalizado el divorcio. Garrett parecía avergonzado. Escucha, entiendo que estés enfadada, pero piensa con sensatez. Técnicamente, parte de tu negocio puede ser mío. Seguimos siendo marido y mujer. Doris soltó una risa seca, sin una pizca de alegría. En primer lugar, eso no es cierto. Compré el restaurante después de que nos separáramos cuando ya vivíamos juntos. En segundo lugar, todos los documentos están a mi nombre y al de mis socios. En tercer lugar, se inclinó hacia él. Si intentas reclamar algo, te demandaré por daños morales y por el impago de la pensión alimenticia durante un año. ¿Pensión alimenticia? Tragó saliva nerviosamente. Pero no tenemos hijos. Manutención conyugal, Garrett. Me echaste sin medios de subsistencia después de 10 años de matrimonio. Cualquier tribunal se pondrá de mi parte, sobre todo teniendo en cuenta cómo han aumentado mis ingresos desde que me libré de tu influencia. Garrett palideció. No harás eso. No lo haré, asintió Doris. Si mañana mismo presentas todos los documentos necesarios para finalizar el divorcio, sin reclamar mi propiedad ni mi negocio. Se miraron a través de la mesa y, de repente, Doris se dio cuenta de que ya no le tenía miedo a ese hombre. No buscaba su aprobación, no necesitaba su opinión. «Has cambiado», dijo Garrett en voz baja como si le hubiera leído el pensamiento. «Sí», respondió ella simplemente. «He cambiado». «No te reconozco», dijo él sacudiendo la cabeza. «Antes nunca eras así, tan dura. Antes no me daba cuenta de mi valor». Doris se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Adiós, Garrett, y, por favor, haz los trámites». Ya se había dado la vuelta para marcharse cuando él la agarró inesperadamente por el brazo. «Doris, espera. Lo siento de verdad, por cómo me comporté, por lo que te dije todos estos años. No tenía razón». Por un instante, algo parecido al arrepentimiento sincero se reflejó en sus ojos, y Doris sintió que algo se estremeció en su interior. Pero luego él continuó. «Podríamos empezar de nuevo. Te ayudaré con el restaurante, tengo experiencia». Y el momento se esfumó. Ella retiró la mano con cuidado. «Ya sabes cuál es mi condición. Adiós, Garrett». Una semana después de aquel encuentro, Doris recibió por correo una copia de todos los documentos que confirmaban la finalización del proceso de divorcio. Garrett no impugnó nada, reconociendo su derecho al negocio y a todos los bienes adquiridos tras la separación. Fue una victoria pequeña, pero importante. «Oye, ¿estás ahí?» La voz de Marilyn devolvió a Doris al presente. «¿En qué pensabas?» «Sí, lo siento». Doris sonrió. Esa conversación me ayudó a cerrar definitivamente el capítulo pasado. Garrett comprendió que ya no tenía poder sobre mí, y yo me di cuenta de lo mucho que había cambiado. «Para mejor», asintió Marilyn con seguridad. «Aunque siempre has sido fuerte, solo que no lo sabías». Las puertas del restaurante se abrieron y entró Ray, cargado de bolsas. «Las trufas más frescas. Casi pierdo el último vuelo de San Francisco». «Estás loco», rió Doris. «¿No podías prescindir de ellas?» «¿En un día como hoy?» El chef parecía ofendido. «Ni hablar.
Por cierto, ya están llegando los invitados. Creo que hay algunos periodistas. Yo los recibo, se ofreció Marilyn dirigiéndose hacia la salida. Doris volvió a echar un vistazo al salón, admirando el resultado del trabajo de su equipo. Las elegantes fotografías de las paredes contaban la historia del restaurante, desde el antiguo Ray's hasta el moderno Second Wind. En un expositor aparte se exhibían imágenes de la inauguración de su nuevo proyecto, una pequeña cafetería en la zona comercial de la ciudad, orientada a los almuerzos de negocios. El segundo local había abierto hacía solo un mes, pero ya estaba dando excelentes resultados. Doris había asumido el riesgo de invertir casi todos sus ahorros, pero su intuición no la había fallado. El mercado había respondido con entusiasmo al nuevo concepto, almuerzos rápidos pero de calidad en un ambiente elegante. Señorita Coleman, se acercó Sheila, ahora gerente del salón. Ha llegado el fotógrafo de Reno Business Review. Pregunta si puede hacer algunas fotos antes de que comience el evento. Por supuesto, asintió Doris. Acompáñalo y dile que la sesión principal comenzará dentro de una hora, cuando se hayan reunido todos los invitados. Sheila asintió y se retiró. Doris miró el reloj. Eran las 5:30. Los invitados debían llegar a las 7. Aún le quedaba tiempo para revisar los últimos detalles. Entró en su despacho, una habitación pequeña pero elegante, equipada durante la reforma. En la pared colgaba su primera nómina como camarera en Ray's, una cantidad que ahora le parecía ridícula, pero que simbolizaba el comienzo de un nuevo camino. Sobre la mesa había un ejemplar reciente de la revista Culinario Nevada, con una entrevista a Doris y Ray. Segunda oportunidad. Cómo un restaurante familiar se convirtió en un éxito gastronómico en Reno, decía el titular. El periodista se interesó especialmente por la historia de Doris, por cómo, a los 42 años, había empezado de cero y había triunfado en un sector tan competitivo. Sonó el teléfono. Era su madre. Doris, cariño, tu padre y yo ya hemos salido del hotel. Llegaremos en unos 20 minutos. Perfecto, mamá. Os espero. La relación con sus padres también había cambiado durante ese año. Antes, en sus voces siempre se percibía una inquietud sutil, como si estuvieran esperando constantemente que su hija les contara nuevos problemas. Ahora, en cambio, hablaban con orgullo a sus conocidos sobre el negocio de su hija. Llamaron a la puerta. En el umbral estaba James, el joven chef que habían contratado recientemente para trabajar en el segundo restaurante. Señorita Coleman, ¿puede venir un momento? Tengo algunas preguntas sobre el menú de temporada. Por supuesto, James. Doris se levantó. Y, por favor, llámame Doris. La pregunta no era complicada. El joven chef dudaba si introducir algunos ingredientes exóticos, teniendo en cuenta su elevado precio. Doris le explicó su filosofía. La calidad siempre debe ser lo primero, pero eso no significa que haya que seguir las modas sin tener en cuenta la viabilidad económica. Encuentra el equilibrio, le aconsejó. Algunos platos espectaculares para los entendidos y una amplia selección de platos de calidad, pero asequibles, para el público en general. James escuchó atentamente y tomó notas en su libreta. Doris observó con satisfacción su entusiasmo y su atención a los detalles, rasgos que ahora sabía reconocer y apreciar en las personas. A las 7, el salón se llenó de invitados. Los empleados del restaurante con sus cónyuges y parejas, proveedores, periodistas, representantes de la comunidad empresarial local, todos habían acudido para celebrar el aniversario de Segundo Aliento. Ray, elegante con un traje en lugar de su habitual chaqueta de chef, levantó su copa. Brindo por la mujer que ha insuflado nueva vida no solo a este restaurante, sino a todos nosotros. ¡Por Doris! ¡Por Doris!, respondieron los invitados al unísono. Ella sonrió tímidamente, poco acostumbrada a ser el centro de atención. Gracias a todos, pero este es nuestro éxito común.
Cada uno de ustedes ha contribuido, desde los cocineros que crean obras maestras culinarias hasta los camareros que ofrecen un servicio impecable, desde los proveedores que respaldan nuestro compromiso con la calidad hasta los periodistas que han dado a conocer nuestro restaurante al mundo. Doris hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Hace un año, cuando Ray, Marilyn y yo firmamos los documentos de la sociedad, estaba llena de dudas. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Tenía suficiente experiencia, conocimientos y fuerza de voluntad? Hoy sé que la respuesta es sí, y no porque sea especial, sino porque he aprendido a creer en mí misma y me he rodeado de personas que también creen en mí. Marilyn, que estaba a su lado, le apretó la mano en señal de ánimo. Una persona sabia me dijo una vez, continuó Doris mirando a Ray, que nadie nace preparado para ser empresario. Todos aprendemos de nuestros errores. Lo importante es no tener miedo a cometerlos. ¿Y sabes qué? Tenía toda la razón. Después de la cena, cuando terminó la parte oficial y los invitados se dividieron en pequeños grupos para conversar informalmente, una periodista de un periódico local se acercó a Doris. Señorita Coleman, ¿podría hablarnos de sus planes para el futuro? Hay algo de cierto en los rumores sobre una franquicia. Doris sonrió. Es demasiado pronto para hablar de franquicias, pero la expansión de la cadena Segundo Aliento es una de las opciones que estamos barajando activamente. El año que viene tenemos previsto abrir otro local en una ciudad vecina. ¿Y qué hay de su vida personal? Cambió de tema inesperadamente la periodista. Muchas de nuestras lectoras se preguntan cómo compagina el éxito en los negocios con la vida familiar. Doris se quedó pensativa por un momento. Antes, esa pregunta la habría dejado sin palabras o la habría obligado a justificarse. Pero ahora se sentía cómoda con todos los aspectos de su vida. En este momento, mi negocio es mi familia, sonrió. Le dedico todo mi tiempo y todo mi amor, pero no descarto que eso pueda cambiar. La vida está llena de sorpresas y he aprendido a estar abierta a ellas. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Doris, Ray y Marilyn se sentaron en una mesa esquinera y disfrutaron de un raro momento de silencio. ¿Recuerdan cómo empezó todo?, preguntó Ray con una sonrisa nostálgica. Un pequeño restaurante con paredes descascarilladas y una organización terriblemente ineficaz. Y una camarera nueva y asustada, añadió Doris riendo, que tenía miedo de confundir los pedidos. Y ahora mírala, dijo Marilyn levantando su copa. Propietaria de 2 restaurantes, entrevistas en revistas, planes para una franquicia. Siempre supe que estaba invirtiendo en la persona adecuada. En la persona adecuada en el momento adecuado, precisó Doris. Si me hubieras ofrecido esta asociación 10 años antes, te habría dicho que no era lo mío, que no era lo suficientemente competente. ¿Qué ha cambiado?, preguntó Ray. Aparte de la evidente separación de mi marido. Doris se quedó pensativa. Creo que por fin he comprendido que nadie me va a dar permiso para tener éxito, que yo misma debo creer en mis capacidades, aunque los demás duden de ellas, especialmente si los demás dudan de ellas. En esencia, has recuperado el aliento, comentó Marilyn. Como nuestro restaurante. Exacto, asintió Doris. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Se quedaron en silencio, disfrutando del momento. Fuera del restaurante, caía la noche y las calles de Reno se iluminaban con las luces. Doris pensó en el camino que había recorrido durante ese año, desde una mujer confundida y sin confianza en sí misma hasta una exitosa mujer de negocios con una visión clara del futuro. Por supuesto, no todo había sido fácil. Había habido momentos de dudas, errores y decepciones, pero ahora sabía que era capaz de superar cualquier dificultad, que nunca es tarde para empezar de cero, que lo más valioso que había ganado en este año no eran los restaurantes ni el dinero, sino la confianza en sí misma. Ray levantó su copa. Por el próximo año y por nuevos logros.
Y por aquellos que se atreven a empezar de nuevo, añadió Marilyn, mirando a Doris con una cálida sonrisa. Por nuevos comienzos, repitió Doris, sintiéndose invadida por la alegría y la gratitud por este año increíble, complicado y transformador de su vida. Cuando salieron del restaurante a última hora de la noche, Doris se detuvo un momento en la entrada, mirando el letrero Segundo Aliento, con la elegante silueta de un fénix renaciendo de sus cenizas. Un símbolo que no había elegido al azar, un símbolo que ahora reflejaba no solo la filosofía del restaurante, sino también su propio camino hacia el renacimiento. Un año atrás, Garrett estaba convencido de que sin él ella se perdería, que suplicaría ayuda, que reconocería su fracaso. Se equivocaba. Al igual que ella misma cuando dudaba de sus fuerzas, cuando creía que era demasiado tarde para cambiar, que sus mejores años habían quedado atrás. Su historia no era una historia de venganza o de triunfo sobre su exmarido, era la historia de una mujer que finalmente creyó en sí misma y encontró el valor para seguir su camino. Una mujer que comprendió que nunca es tarde para empezar a respirar profundamente. Doris respiró hondo el aire fresco de la noche de Reno y se dirigió sonriendo hacia su coche. Mañana comenzaba un nuevo día lleno de nuevas oportunidades, y ella estaba más preparada que nunca para afrontarlas.